Hola y bienvenidos a el segundo video del curso Paso a Paso para convertirte en un desarrollador Java Backend. En esta oportunidad hablaremos de los pilares de la programación orientada a objetos. Primero que todo, es importante que los videos los vayan viendo en secuencia. Si no han visto todavía el primero de los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos, es necesario que vayan al video, que se los voy a dejar por acá, y vean primero aquel video y luego regresen a este. Sin embargo, si ya tienen conocimiento de los conceptos principales o de los principales conceptos de la programación orientada a objetos, bueno, continuamos. Ok, los pilares de la programación orientada a objetos son básicamente capacidades que tiene el lenguaje para hacer el software reusable, mantenible, escalable, optimizable en el tiempo. Okay. El paradigma de programación orientado a objetos se basa en cuatro pilares, que son el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo y la abstracción. Vamos con el primero, encapsulamiento. Es muy poco probable que nosotros necesitemos utilizar solo una clase para solucionar el problema que necesitamos solucionar con nuestro software. Es muy poco probable. Lo más común es que haya muchas clases en un software donde nosotros necesitemos utilizar comportamientos o métodos o atributos de otras clases para poder hacer lo que tenemos que hacer para solucionar el problema. Para eso, este primer principio o pilar de la programación orientada a objetos es básicamente perfecto para explicar este caso. ¿Qué sucede? En el software, una clase puede ser cliente de otra clase. Yo como un objeto puedo necesitar información o comportamiento de otro objeto. Eso me convertiría a mí en un cliente. Pero ¿qué pasa si todos los datos, si yo como cliente tengo acceso a todos los datos de esa otra clase? Es posible que yo tenga la capacidad o la posibilidad de corromper esos datos y el software funcione mal. Para eso, el encapsulamiento viene a solucionar ese problema. El encapsulamiento no es más la capacidad del lenguaje de programación de proteger u ocultar atributos o métodos de una clase para que los clientes no tengan acceso a ellos, solamente tengan acceso a lo que el autor de la clase decida que el cliente tenga que tener acceso. Pongamos un ejemplo. Necesitamos hacer un software de facturación. En ese software tenemos varias clases, ¿ok? Unas son clientes de otras. Tenemos una clase de Income Master, Income Detail. Es decir, la factura en la parte master, donde está el cliente, donde están los cálculos de los datos totales, la dirección, todo eso, forma de pago, toda esa cosa. Tenemos una clase de productos, donde está obviamente el catálogo de productos, una lista de productos, y tenemos la clase customer, que son los clientes que van a poder comprar eso. Supongamos que es para una licorería. La clase cliente o customer tiene los datos del cliente. Entre ellos tiene la fecha de nacimiento. Obviamente, nosotros no necesitamos guardar la edad del customer porque la edad cada día que pasa cambia. Entonces, lo ideal es guardar la fecha de nacimiento y que la clase customer disponga de un método para que me entregue si es mayor de edad o no. En este caso, porque la funcionalidad que necesitamos hacer es de que solamente se le puedan vender licores a personas que sean mayores de edad. Entonces, si yo como cliente tengo la capacidad de acceder al atributo fecha de nacimiento, yo tendría la posibilidad de cambiar el dato y tendría la posibilidad de hacer de que una persona que no es mayor de edad se haga pasar por una persona mayor de edad. Entonces, el encapsulamiento viene a resolver eso. Entonces, qué es lo que hace el dueño de la clase customer? Lo que hace es esconder o proteger la fecha de nacimiento, el atributo de la fecha de nacimiento y exponer un método con el alcance, con el scope, como le dije en el video pasado. En este caso, bueno, solamente vamos a ver públicos y privados. Con el scope public, exponer, en este caso, con el scope public, exponer el método que resolvería si es mayor de edad o no. Lo que quiere decir de que los datos o la estructura de datos que utiliza el customer están protegidos, están ocultos, pero las funcionalidades o los métodos están al público, ¿ok? Entonces, esto es básicamente el encapsulamiento, tener la capacidad de poder proteger ciertos atributos dependiendo de lo que se necesite para que nuestro cliente no tenga otra forma de operar, solo la que yo necesite que él tenga para operar. El siguiente paradigma de programación orientada a objetos es la herencia. Bueno, se pueden dar cuenta que las personas que han inventado las cosas no ocuparon mucho tiempo en colocarle los nombres. Herencia es exactamente igual
a lo que es herencia en la vida real. Por ejemplo, cuando un niño nace, y el niño obviamente es reconocido por sus padres y todo eso, el niño intrínsecamente adquiere los apellidos de los padres, adquiere algo del padre. En programación, la herencia es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es la capacidad del lenguaje de programación de adquirir atributos y métodos de una clase padre. ¿Quién es una clase padre? Una clase padre es aquella que esté configurada para ser heredable. ¿Cómo se configura eso? A través del scope también. Eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Ok, hagamos la práctica de esto. Vamos a ver cómo funciona la herencia. Acá tengo el ejemplo exactamente que hicimos en el video anterior. Vamos a utilizarlo. Ok, yo acá tengo una clase vehículo. Ok, esa clase vehículo tiene en este caso tres atributos. Tiene un constructor y tiene un método. Es posible en la empresa donde nosotros estamos haciendo el programa de conducción autónoma, recuerden, el programa de conducción autónoma que les comenté, nos dicen, bueno, mira Julio, ahora no solamente vamos a tener vehículos de combustión interna, sino que también vamos a tener vehículos eléctricos. Bueno, entonces bueno, está bien, está fácil. Yo puedo crear una instancia y le agrego acá otro atributo, tipo, supongamos, string, tipo, y en el constructor le coloco string tipo. Y aquí le coloco eléctrico. Perfecto, ya soluciona, ya se puede. Ok, pero entonces, ¿qué pasa cuando vayan a acelerar? Cuando vayan a acelerar e inyectar gasolina. Ahí estamos muertos, es decir, el programa no sirve, no está funcionando porque si el vehículo es eléctrico, ¿cómo le vas a inyectar gasolina si no usa gasolina? Entonces, echemos atrás todo y pensemos en otro enfoque. La herencia nos dice que es la capacidad del lenguaje de adquirir atributos y comportamientos de otro objeto. ¿Cómo hacemos aquí? Yo creo otra clase que se llame vehículo eléctrico y Java tiene la capacidad de hacer herencia. Yo digo, extiende de vehículo. Entonces, recuerden ustedes cuando les comenté de que si nosotros creamos un constructor, eso fue en el video pasado, aquí se los dejo en el link por si quieren grabarlo. Recuerden ustedes cuando le dije en el video pasado de que si yo utilizaba o creaba un constructor explícito, es decir, si escribía un constructor en mi clase, Java anulaba el constructor implícito que existía. Bueno, para nosotros extender, nosotros necesitamos tener el constructor vacío en la clase padre. Ok, entonces aquí lo que tenemos que hacer es crear el constructor vacío. Perfecto. Entonces, ya con estas dos líneas, yo tengo una clase vehículo eléctrico que tiene todas las características, todos los atributos y todos los métodos de la clase vehículo. Perfecto, ustedes estarán pensando, bueno, pero entonces, ¿para qué creo si va a ser exactamente igual que la clase vehículo? ¿Para qué creo? Es decir, realmente no tiene tanta utilidad porque pudiera utilizar la misma clase vehículo, exactamente la misma. Cuando yo trate de hacer instancia de esta clase vehículo, en este caso que está vacía, va a ser exactamente igual a esto, va a tener los mismos atributos y el mismo comportamiento. Entonces, para corregir este problema, les voy a presentar otro concepto, que es la sobreescritura. ¿Qué es la sobreescritura? La sobreescritura es la capacidad de reescribir un método del padre. Es decir, es la capacidad de escribir un método en el hijo del padre. Entonces, yo pudiera decir, ¿a quién voy a sobreescribir? Bueno, voy a sobreescribir al método acelerar. Bueno, porque los vehículos eléctricos también tienen marca, color y año. Puedo utilizar el constructor vacío o el constructor ya con los valores, pero el acelerar no lo puedo utilizar de vehículos en vehículos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sobreescribir método y busco en la clase vehículo cuál es el método que voy a sobreescribir. Aquí yo solamente necesito cambiar el comportamiento método. Ahora aquí va a ser, supongamos que ese es el comportamiento. Entonces, aquí yo tengo las dos clases, la clase vehículo y la clase vehículo eléctrico. Yo solo con instanciar, hacer un objeto de vehículo eléctrico, habiendo colocado solamente 10 líneas, voy a tener el comportamiento de la clase de 24 líneas. Ok, veamos. Vehículo eléctrico es igual new vehículo. Si se dan cuenta, de las clases explícitas que nosotros tenemos, está disponible vehículo eléctrico y vehículo. Eso se debe porque vehículo eléctrico es un vehículo, es decir, extiende de un vehículo, es decir, es familia de un vehículo. Y por esa razón, yo tengo la capacidad de poder utilizar las diferentes clases porque son compatibles en sí, vamos a decirlo de alguna forma. Pero en este caso vamos a hacer vehículo eléctrico. Yo pudiera utilizar el constructor default para crear el vehículo. Y nosotros ejecutamos acá,
Supongamos que vehículo eléctrico, punto. Vamos a colocar solamente para dejar un punto de introducción aquí. Yo pudiera utilizar el constructor default. Cuando yo entro acá, vamos a inspeccionar el objeto vehículo eléctrico, evaluar expresión, voy a evaluar y yo tengo marca, no tiene nada nulo, color no tiene nada nulo y año no tiene nada nulo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el constructor implícito, estoy utilizando el constructor implícito de la clase vehículo eléctrico. Pero yo no necesito eso. Yo quiero poder crear el objeto con datos de una vez. Entonces, para hacer eso, yo me voy a mi clase vehículo eléctrico y voy a crear un constructor con datos. Nuevo constructor. Y voy a decir, este IDE te simplifica esa tarea. Él te va a decir cuál constructor de la superclase, que sería la clase padre, quieres seleccionar. Choose superclass constructor. Yo le doy OK y él lo que hace, crear un constructor de vehículo eléctrico, pero utilizando en este momento la palabra reservada super, una palabra para referirse a la clase padre cuando tú estás haciendo una herencia. Es decir, este super significa o se refiere a vehículo. Y al tener los paréntesis y los atributos que estoy pasando por parámetros, él lo que va a hacer es utilizar el constructor con parámetros. Es como que si yo estuviese haciendo una instancia de vehículo con los parámetros. Ok, entonces aquí para solucionar ese error lo que tendríamos que hacer es setear el vehículo eléctrico. Entonces ahora yo con 14 líneas de código, yo hice una clase de 24 líneas. Es decir, estoy optimizando. Vamos para probar, vamos a imprimir, acelerar, pero del vehículo eléctrico, por supuesto. Vamos a imprimir lo que tiene el vehículo eléctrico, pero en la marca. De esta forma, con el punto, si yo tengo un objeto, yo accedo a los métodos colocándole los paréntesis al final, o accedo a los atributos colocando el nombre del atributo. Los atributos, el scope es la capacidad del lenguaje indicar quién o hasta dónde tiene visibilidad de algún método o algún atributo o alguna clase. ¿Quién tiene visibilidad? Si quién tiene acceso a ello. ¿Okay? De todas maneras, eso lo vamos a ampliar en video número 4. Ok, probemos. Me voy acá, ejecuto, vamos a la consola, borro todo y me voy. Le doy siguiente, creo la instancia. Si ustedes se dan cuenta, evaluar expresión, me dice que es un Tesla rojo del 2025. Cuando yo le doy a acelerar, switch energía on y el siguiente paso, incrementar energía que va a hacer el motor. Es decir, está tomando el método de la clase vehículo eléctrico. ¿Qué fue lo que hicimos allí? Allí lo que hicimos fue override, sobreescribir. Yo tenía un método que se llama acelerar en la clase vehículo eléctrico y solamente con declararlo de la misma forma que tengo la capacidad de sobreescribir el método. Y bueno, el arroba override. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme en los comentarios y yo con gusto aclararé. La idea es de que cuando vayamos pasando de video en video, ustedes queden completamente claros con los conceptos o con los aspectos que estemos tocando en ese tema. No queden con la duda hacia un siguiente video, porque es posible de que ese tema en los siguientes videos ya se dé por entendido y obviamente no se toque.